Bueno, con el ejercicio número 7 nos encontramos con un circuito con dos fuentes de corriente, perdón, con dos fuentes, que en este caso sería una fuente de corriente acá de 2 miliamperes y una fuente de voltaje de 12 volts. Y tenemos resistencia de 3 kilos, 6 kilos, 2 kilos, 4 kilos y 8 kilos. Y nos preguntan por el voltaje de salida, que en este caso es el de la resistencia de 8 kilos. Bueno, el primer método que utilicé para poder calcular el voltaje de salida es el método de transformación de fuente, que nos dice que una fuente de tensión que está en serie con una resistencia la podemos convertir en una fuente de corriente en paralelo, en este caso. ¿Y cómo calculamos el valor de la fuente de corriente? Simplemente dividiendo 12 volts dividido en 3 kilos, que nos da 4 miliamperes, que es esta la de acá, y la resistencia que estaba en serie con la fuente de tensión nos queda en paralelo con la fuente de corriente. Después nos queda esto, queda igual, la de 6 kilos, la de 2 kilos queda igual, nos queda la misma fuente de corriente de 2 miliamperes, la de 4 y la de 8. Se deja tal cual como está. Después, reduciendo el circuito, podemos calcular el paralelo entre estas dos de 3 kilos y 2 kilos. Nos queda una resistencia de 2 kilos en paralelo con la fuente de corriente de 4 y la podemos transformar a una fuente de tensión con una resistencia en serie. En este caso nos queda 2 por 4, nos da 8 volts, y esta resistencia que está en paralelo con la fuente de corriente nos queda en serie con la fuente de tensión, que es la de 2 kilos. Nos queda 2 kilos más 2 kilos que están en serie, 4 kilos. 4 kilos nos queda en serie con la fuente de tensión de 8 kilos, o sea, perdón, de 8 volts, y la podemos transformar a fuente de corriente en paralelo. Nos queda la resistencia de 4 kilos en paralelo por el valor de la fuente de corriente. Esta fuente de corriente se calcula 8 volts dividido en 4 kilos, 2 miliamperes. Nos queda tal cual como nos quedó y todavía seguimos. Esto se queda igual, la fuente de 2 miliamperes con la de 4 kilos y la de 8 kilos que es la de acá. Recordemos que estamos calculando el voltaje de salida. Después de esto podemos hacer una suma en este caso hay dos fuentes de corriente que nos dan en sentido antihorario, que en este caso son positivas, por lo tanto apuntan en el mismo sentido las dos fuentes, por lo tanto se pueden sumar. Entonces, la suma entre estas dos nos da una fuente de corriente de 4 miliamperes que nos queda en paralelo con la de 4 kilos y nos queda en serie con la de 4 que estaba anteriormente, que es esta. Acá está. Y la resistencia en paralelo que es la de 8 kilos. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de la corriente? Primero, ¿cómo podemos calcular el valor de voltaje de la de 8 kilos? Simplemente sabiendo el valor de la corriente que pasa por esa resistencia y calculando la caída de tensión. ¿Cómo hacemos eso? Primero, por divisor de corriente podemos calcular, ya sabemos la corriente de entrada, que es la fuente de corriente de 4 miliamperes, la que entra por este nodo. Entonces, por divisor de corriente le puse acá, que yo le llamé IX, la que pasa por la de 8 kilos. En este caso va a ser 4 miliamperes por 4 dividido en 12 más 4. ¿Por qué 12 más 4? Porque recordemos que porque se calcula la corriente de la rama opuesta. O sea, 4 kilos dividido en la suma de estas dos es 12 más 4 kilos. Nos da 1 miliampere en total, que es la que pasa por la de 8. Por ley de Ohm, calculando la caída de tensión, VO va a ser 1 miliampere, que era esa corriente, por 8 kilos, y nos va a dar 8 volts en total. Por otro método, por Thevenin, podemos calcular también el voltaje VO, simplemente reduciendo el voltaje. En este caso se van a hacer dos circuitos equivalentes de Thevenin. La primera parte y después la segunda parte. La primera parte va a ser esta, que es 12 volts, la de 3 kilos y la de 6 kilos. Y nosotros podemos hacer un circuito abierto en la fuente de corriente. Abrimos esta fuente. La fuente de corriente la dejamos como circuito abierto y calculamos el voltaje acá. Esta de aquí que yo le llamé voltaje
de circuito abierto 1. Acá, voltaje de circuito abierto 1. Ya, que es la primera parte del Thevenin. Ya. Entonces, queremos calcular este voltaje de Thevenin. ¿Y cómo lo hacemos? Por divisor de tensión. ¿Por qué? Porque estamos en circuito abierto. Ya, por tanto, este voltaje que está aquí va a ser el mismo que está acá. O sea, el voltaje de la de 6 kilos. Entonces, por divisor de tensión, 12 volt, que es la de entrada, por la de 6 dividido la suma de las dos, 9. Entonces nos da 8 volt. 8 volt voltaje de Thevenin. Y cortocircuitamos la fuente de tensión y calculamos la resistencia de Thevenin, que nos va a dar 4 kilos. ¿Por qué? Porque la de 3 te queda en paralelo con la de 6, después se suma en serie con la de 2 kilos, nos queda 4 en total. Luego de eso nos queda un circuito equivalente 1, que lo llame la primera parte del Thevenin. El circuito equivalente Thevenin 1 va a ser en serie la de 8 volt, o sea, la fuente de 8 volt queda en serie con la de 4 kilos, que ya lo habíamos calculado. Entonces, esta parte del circuito se reemplaza hasta acá, perdón, hasta aquí, hasta donde estaba la fuente de corriente. Entonces, acá la reemplacé, la de 8 volt, y te queda en serie con la de 4 kilos. Entonces, esto era la parte final de lo que nos resta del otro circuito, que en este caso es la segunda parte. Siguiendo el mismo procedimiento, para poder calcular voltaje salida, eh, dejamos el circuito abierto, la resistencia de 8 kilos, y calculamos el voltaje de Thevenin acá. En este caso podemos calcular, nos va a quedar la fuente de corriente, ¿cierto? Y esto podemos hacer una transformación de fuente, que nos va a quedar 8 volt dividido en 4 kilos, nos va a quedar una fuente de corriente de 2 mA positiva, y nos va a quedar la resistencia en paralelo de 4 kilos con la fuente de corriente de 2 mA. Como ya habíamos dicho, estas dos fuentes de corriente se pueden sumar porque van en el mismo sentido, y nos queda una fuente de corriente de 4 mA por una resistencia en paralelo de 4 kilos. ¿Y cuánto va a valer el voltaje acá? Simplemente multiplicamos, o siendo una transformación de fuente más fácil, que en este caso va a ser 16 volt. Ya en circuito abierto sabemos que el voltaje en circuito abierto va a ser el valor de la fuente de tensión. En este caso sería 16 volt. Entonces, como primera parte, el circuito final nos va a quedar el segundo Thevenin que nos quedó, que en este caso va a ser de 16 volt, y la resistencia en serie de 4 kilos. Acá, recordemos que lo habíamos reemplazado por acá, donde estaba la fuente de corriente. Y después la parte final nos quedaba estas dos resistencias en esta, la de 4 kilos y la de 8 kilos. Entonces, reemplazando en el circuito equivalente de Thevenin 2, nos va a quedar este circuito en total. Entonces, si deseamos conocer el voltaje en 8 kilos por divisor de tensión, va a ser 16 volt, que es la de entrada, por 8 kilos dividido en 8 más 4 más 4, que en realidad nos va a dar 8. El mismo valor de tensión que nos dio con el otro método, que era de transformación de fuente, 8 volt. Y así podemos comprobar dos resultados con diferentes métodos.